abrimos el juego de las preguntas. Así que cuando quieran, chicos. Hola, buenas tardes, profe. Hola, buen día, ¿qué tal? Buenas tardes, o bueno, lo que sea. Hola. Profe, sabe que a mí me surgió una duda Ujú, porque yo entiendo cómo se aplica la ley de Barrow y ujú. cómo es el análisis matemático, pero no recuerdo bien cuando lo explicó qué era lo que nos demostraba. Ah, ¿de dónde salía? Lo que yo les mostré ahí es de dónde salía la, eh, la ley de Barrow. Déjenme que busque la cuenta y ya les... Esta debería ser, a ver, buena pregunta. Ah, ok, vamos acá. Encontré la... Bien, ¿están viendo el llama ahí? Sí, profe. Ok, bueno, el punto de lo que de lo que mostramos, la idea de la demostración, es que yo, bueno, quería estimar este número, ¿no? Que era el área bajo la curva, ¿no? O entre la curva y el eje X y entre A y B. Entonces lo que hacíamos nosotros era rectangular el área, aproximar el área mediante rectángulos, ¿no? Y acá cuando yo defino los rectángulos tengo números en la base y eso nos da lo que nosotros llamamos una partición del intervalo. X0, X1, da, da, da. Entonces, si ahora calculamos la suma de las áreas de todos esos rectángulos, obtenemos una expresión de este tipo. ¿Está bien? Y acá lo que vemos, esto es la aproximación de este número que le llamamos S, ¿no? Y nosotros sabíamos o veíamos que, bueno, a medida que íbamos aumentando el número de triángulos, de rectángulos, en otras palabras, aumentando el número de elementos de la partición del intervalo, entonces el área esta S se acercaba cada vez más en valor al número que nosotros estábamos buscando. Y acá viene la genialidad, digamos, de usar el teorema del valor medio para, sí, del teorema de valor medio y la observación de Riemann, es que esta fórmula, que es suma de rectángulos, se puede reemplazar por una suma de rectángulos, ahora, pero en donde la altura del rectángulo se la puede elegir arbitrariamente, uno puede elegir cualquier número que esté en el intervalo x0, x1. Entonces, lo que nosotros decíamos era, bueno, yo para este rectángulo, yo usé, fíjense, el x4 acá, ¿no? Que es el extremo del intervalo. Acá tengo x4, x3. ¿Está bien? Yo también podría haber elegido el x3,
Entonces yo hubiese tenido un rectángulo un poco más pequeño. ¿Está bien? Pero en realidad lo que mostró Riemann es que en realidad no importaba qué número yo elegía acá. ¿Está bien? La única condición que yo tenía que tener era que ese número esté dentro de esta partición, y después si yo aumentaba arbitrariamente el número de rectángulos, eventualmente iba a llegar al mismo número. Entonces, esa observación genial de Riemann nos permitía ahora pensar ahora esto, pensar esta, a ver si, ahí había un error, a ver, pensar ese área como parte del teorema de valor medio. Recuerden que el teorema del valor medio decía de que en el intervalo x1, x2 existía un x2 barra, tal que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la f grande era igual a la pendiente de la recta secante. ¿Está bien? Y entonces, ¿por qué ponemos f grande? F grande pasaba a ser la antiderivada, y ponemos f grande porque cuando derivamos f grande nos da f chiquita. ¿Está bien? Recuerden que en el teorema de valor medio yo acá tenía la función y acá la derivada, ¿no? Entonces, el hecho de que Riemann nos permitió elegir cualquier x acá, nosotros podemos elegir el x que nosotros sabemos que podemos encontrar del teorema del valor medio. Entonces, con eso, si ahora nosotros reemplazamos, fíjense si este factor lo paso multiplicando al otro lado, yo puedo reemplazar cada uno de estos términos, cada uno de esos términos, por el numerador, que es, fíjense, en este primero va a ser f de x1 menos f de x0, f de x2 menos f de x1, f de x3 menos f de x2. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar el teorema del valor medio con esto de la antiderivada en cada uno de los rectangulitos que yo tenía. Y al final del día, entonces lo que queda acá es lo que nosotros llamamos una suma telescópica. Y en esa suma telescópica, los únicos términos que van a sobrevivir, todos los del medio se van a cancelar, van a ser el primero, que va a ser f de x0, que está en número negativo, y el f de x6. Y recuerden que nosotros habíamos llamado el x0, lo habíamos llamado a, ¿no? Y el x6 se correspondía al número b. Y entonces, como esto siempre sale, siempre es cierto, para cualquier número de rectángulos, que nosotros elijamos como aproximación, ¿no? Nosotros podemos concluir que al final del día, siempre, esta integral, este número, esta integral definida, se va a calcular como f de b menos f de a, donde esta f grande no es otra cosa que la antiderivada. ¿Respondí la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ustedes me están escuchando bien, ¿no es cierto? Yo por Sí, lo menos profe. sí, profe. Ok. Bien. Eso es, y acá eso es lo bonito de las ideas en matemática, ¿no? Que es algo que yo he puntualizado varias veces en los videos que he subido en YouTube, esto de mirar las cosas con otros ojos. Siempre tratar de cambiar la perspectiva, de cómo uno mira un objeto. ¿Da? Entonces, la idea esta es que cuanto más sepamos nosotros, cuanto más cosas aprendamos, tenemos más modos, ¿está bien?, de mirar una misma cosa. Y lo fundamental acá es que cuando yo cambio de perspectiva,
¿Está bien? Voy a potencialmente descubrir otra faceta del objeto que estoy mirando y eso me va a ayudar a encontrar soluciones, no sé si más rápido, pero soluciones diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, de esta teoría del cálculo diferencial e integral. La otra cosa que es interesante es que Riemann apareció casi 200 años después que Newton y Leibniz. Newton y Leibniz no pudieron formalizar lo que formalizó Riemann, pero sin embargo todas las cuentas que hicieron tanto Leibniz como Newton estaban bien, ¿está bien? Y de hecho esto no lo comenté la semana pasada, bueno, no la semana pasada, el martes, ya no sé en qué día vivo, pero hoy en día nosotros, la teoría de integración que usamos no es la de Riemann, sino que es una generalización de la forma que nos enseñó a integrar Riemann, sino que es una que apareció a principios del siglo XX, casi pasaron unos 50 años más o menos, que es lo que se llama la teoría moderna de integración, que es la integral de Lebesgue, un matemático francés, que básicamente mejoró lo que ya había mejorado Riemann. Y hoy en día la integral de Lebesgue es la que usamos, que como mejoró lo que había hecho Riemann, lo que quiere decir es que todo lo que nosotros aprendimos de Riemann también vale para Lebesgue. La cuestión es que ahora Lebesgue agregó otras cosas para objetos más complicados. Pero bueno, siempre uno va construyendo a partir de lo que van dejando otras personas. Eso es una linda característica de cómo evoluciona el conocimiento y bueno, en particular el que yo conozco más, que es el de matemática, ¿no? El conocimiento matemático. Otra cosa que debería, no sé, yo cuando aprendí esto hace muchos años, a mí realmente me sorprendió estas vueltas que tiene la matemática, ¿no? De que uno hace mucho esfuerzo en definir la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y para una función sacar la derivada y calcular las reglas de derivación y demás. Y digo, y bueno, ¿y para qué otras cosas me van a servir toda esta inversión de esfuerzo y conocimiento que estoy haciendo? Bueno, cuando cuando yo me anoticié de que cuando uno quería calcular área en realidad podía involucrar derivadas, eso fue para mí una de las primeras veces donde yo me empecé a enamorar de la matemática. Así a encontrar esa belleza intrínseca que tiene la matemática, que para muchos parece raro, pero en realidad una de las cosas bellas que tiene la matemática es eso, ¿no? Que cuando uno cambia la perspectiva de cómo uno mira las cosas, entonces uno puede empezar a encontrar respuestas que de otra manera no las hubiese podido encontrar. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo tengo una pregunta, pero es con un ejercicio. A Es ver. de la 4.9 4. de antiderivada. Ok, estabas hablando de la tercera edición, ¿no es cierto? Del Sí, libro 4.9, sí, ok. Bien, ¿qué sí, ejercicio? es el 11. El ejercicio El 11. 11. Este, porque me fijé en los resultados y da con seno y la función no tiene
seno, no tiene coseno como para... Claro, lo que pasa Entonces no entendí que bien. ahí uno tiene que usar las tablas de derivación, ¿está bien? Y en realidad lo que uno, a ver, si este, quiero, a ver, esperen un cachito, sí que vamos a abrir el... Acá estamos, bien. Cálculo de una variable está acá arriba. Bien. Estoy buscando en la tabla de integrales. A ver. Ok. Bien, yo... A ver, primero quiero compartirles... Al final del... Esto ustedes lo van a encontrar en casi todos los libros de cálculo. En casi todos los libros de cálculo. Ahí les estoy compartiendo el PDF de la cuarta edición. Al final del libro aparecen todas estas tablas de integrales. ¿Está bien? La primera cosa que debería llamar la atención es que fíjense que para las para las reglas de derivación eligen solo, o sea, se dedica una sola página, mientras que para integrales o para antiderivadas hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Entonces, lo que está mostrando esto básicamente es que integrar siempre es mucho más complicado o requiere de más práctica que para derivar. Acá está la fórmula que están usando, ¿sí? Que dice que la antiderivada de 1 sobre raíz de a cuadrado menos u cuadrado, que es una que aparece ahí, digamos, en el ejercicio 11, les aparece el lugar de a es 1, y acá aparece esta función que es el arco seno de u, ¿está bien? El arco seno es la inversa de la función seno, ¿está bien? Entonces, ya que estamos acá, vamos a hacer un poco de cuentas, ¿sí? Para entender cómo es que, como vos bien observaste, yo tengo una función que es polinómica, aparece una raíz cuadrada, pero en eso aparece cómo es que van a aparecer las funciones trigonométricas. Si en principio las trigonométricas y las polinómicas son como diferentes, ¿no? Entonces,
vamos a explicar un poquito, vamos a ver si podemos entender la idea de cómo es que sale eso, ¿no? Entonces, a ver, siempre cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, y a ver, esto yo ya lo habíamos comentado en su momento, pero cuando uno se pregunta por qué uno tiene que entender funciones trigonométricas, bueno, una de las respuestas en el caso de por qué funciones trigonométricas en las ciencias naturales, estas funciones trigonométricas son ejemplos de funciones periódicas y en las ciencias naturales hay muchos fenómenos que son periódicos, ¿está bien? Y un ejemplo en particular es, por ejemplo, el ciclo del sueño que todos atravesamos. En condiciones normales, fíjense que uno siempre le da sueño a la misma hora, ¿está bien? Entonces eso quiere decir de que las hormonas que están involucradas en señalar cuándo me toca dormir, ¿está bien? Es periódico porque siempre más o menos me va a dar sueño a la misma hora en condiciones normales. Nosotros ahora estamos en una cuestión de coyuntura en donde las rutinas están todas trastocadas y entonces ahí las cosas pueden diferenciar un poco, pero si ustedes piensan en el año pasado y se ponen a pensar, bueno, a ver, a mí siempre me da sueño a la misma hora, entonces eso habla de que el ciclo del sueño tiene repetición, ¿no es cierto? Entonces uno lo puede describir como una función periódica, y las funciones periódicas por excelencia son el seno y el coseno. También en condiciones normales siempre me dan ganas de comer o tengo hambre a la misma hora, ¿está bien? Eso también es un fenómeno periódico. Bueno, uno de los clásicos es el ciclo menstrual en las mujeres. Eso cada 28 días aproximadamente ocurre lo mismo. Entonces, y hay las diferentes etapas del ciclo menstrual ocurren cada 28 días. Entonces ahí otra vez hay repetición. Entonces en general eso explicaría, o de alguna manera es un argumento a favor de por qué uno tiene que entender estas funciones trigonométricas y manejar las cuestiones básicas, ¿no?, de trigonometría. Aparte, bueno, hay una teoría muy bonita que es la teoría de conducción del calor, que fue desarrollada en la primera mitad del siglo XIX, en donde Joseph Fourier, un matemático francés, básicamente nos enseñó que cualquier fenómeno que yo me pueda imaginar, periódico o no, se puede describir con funciones periódicas. Y eso es una herramienta poderosísima, que bueno, que no tenemos tiempo de entrar en ese detalle, pero el hecho de que las funciones periódicas no solo representan fenómenos periódicos, sino también pueden representar fenómenos no periódicos. Así que bueno, vamos un ratito a ver, hacer estas cuentas, son muy bonitas, digamos, ¿no? Pero lo primero que uno tiene que pensar es que cuando uno trabaja con trigonometría o funciones trigonométricas, siempre tiene que aparecer el círculo trigonométrico, ¿no?, el círculo unitario. ¿Está? Entonces, en ese círculo unitario, yo lo que logro con eso es hacer corresponder cada ángulo, que le llamo X, ¿no?, con una longitud, con un arco de circunferencia. ¿Está? Entonces, lo primero que yo gano con esto, es decir lo siguiente: yo puedo medir
el ángulo X ahora, que estaba en grados, ahora lo puedo medir en unidades de longitud. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla del sistema de radianes, ¿está bien? El sistema de medición de ángulo en radianes, lo que está haciendo el sistema de ángulo en radianes es poner el ángulo en un círculo unitario y asociarle a ese ángulo que está medido en grados la longitud de este arco de circunferencia. De circunferencia unitaria. ¿Está bien? Y es por eso entonces que nosotros tenemos esta correspondencia de que 180 grados es igual a pi radianes. ¿Y eso por qué? Porque un ángulo de 180 es un ángulo llano, y entonces para ese ángulo le va a corresponder la longitud de este arco de circunferencia. ¿Está bien? Y bueno, y ese arco de circunferencia corresponde a la mitad del perímetro de la circunferencia. Y como esta es la circunferencia unitaria, el perímetro total de la circunferencia es 2pi, y entonces por lo tanto a 180 grados le va a corresponder pi radianes. ¿Está? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando estamos frente a funciones del tipo seno de x o funciones del tipo coseno de x. ¿Está bien? Y estas funciones son funciones, como ustedes ya saben, el dominio va a ser todos los números reales, ¿no? Y el codominio va entre -1 y 1. Entonces siempre el x está medido en radianes, no en grados, sino en radianes. ¿Está bien? Y eso ustedes en la calculadora lo tienen rápidamente a la mano, ¿no? O sea, y tienen que tener cuidado al momento de hacer las cuentas con funciones trigonométricas, ¿sí? Siempre tienen que respetar el sistema de medición de ángulos. Entonces, ¿por qué aparece aparecen potencias y raíces cuadradas y demás cuando yo estoy trabajando con con ángulos? ¿Está? Entonces, fíjense que ahora, si nosotros somos mucho más precisos, ¿está bien? Si nosotros somos más precisos o indagamos un poquito más esto, sí, a ver qué. Nosotros tenemos el x ahora, que se hace corresponder, que se va a medir con este arco de circunferencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a...? Perdón. ¿Qué es lo que queríamos...? La pregunta es ¿por qué aparecen potencias? ¿Por qué aparecen potencias cuando yo trabajo con funciones trigonométricas? Bien, entonces en este caso, digo, si yo miro este segmento, es lo que se llama el cateto adyacente de este ángulo. ¿Está? Y ahora, entonces, si yo calculo el coseno de x va a ser el segmento, la longitud del segmento OA, y eso lo tengo que dividir por la longitud de la hipotenusa, que en este caso, como es el círculo unitario, es 1. Entonces fíjense que cuando la otra cosa que nosotros tenemos rápidamente es que
en el círculo unitario, yo puedo identificar los valores del coseno de un ángulo y por lo tanto también del seno de un ángulo, porque este va a ser el cateto adyacente al ángulo X. Yo lo tengo, tengo definido inmediatamente. ¿Estamos? Entonces, el seno de X, le vamos a poner, va a ser la longitud del segmento AB. ¿Está? Entonces, lo primero que surge, como estoy en el círculo unitario, lo que se ve es que la longitud del segmento OA va a ser a lo sumo 1 o a lo sumo menos 1. En otras palabras, la imagen de la función coseno de X va a estar entre menos 1 y 1, y fíjense que el segmento AB, que va a corresponder al seno de X, va a aparecer también entre menos 1 y 1. ¿Está? Entonces, esas son las cosas de base que nosotros podemos obtener a partir de mirar el seno de X y el coseno de X. ¿Está? Una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, y que llamó la atención y surgió esta pregunta, surgió la pregunta, que si uno tiene esto, si uno tiene si busca la antiderivada de esta función, esto me da seno a la menos 1 de X. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es que uno puede representar, o sea, cómo puede aparecer esto teniendo esto? ¿Está bien? O sea, ¿cómo puede aparecer una función trigonométrica o la inversa de una función trigonométrica teniendo esta función así que aparece en raíces y x cuadrado? Entonces, para entender eso, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, cómo aparece o cómo se define la función seno a la menos 1 de X. ¿Está? Entonces, cuando uno piensa en seno a la menos 1 de X, ahora este X, yo si pienso de nuevo en el círculo unitario, ¿no? Se va a corresponder a esta, ¿está bien? Perdón, no, ok, acá estamos. A ver, ¿qué era el seno a la menos 1 de X? El seno a la menos 1 de X lo que me da es el ángulo, ¿está bien? Me está dando un ángulo, θ, vamos de nuevo. Bien, vamos de nuevo, ahí estamos. Volvemos con el círculo unitario. Y pensemos que es seno a la menos 1 de X. ¿Está bien? Entonces, seno a la menos 1 de X, si pensamos en el círculo unitario, este X ahora se va a corresponder a la longitud de ese segmento. ¿Por qué? Porque como vimos antes, en el círculo unitario, ¿no? Cuando yo ponía, fijaba un ángulo, entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente se correspondían con los valores del seno y el coseno. Entonces, si yo fijo un segmento de longitud X perpendicular al eje X, ¿no? Perpendicular al eje X, inmediatamente eso me va a determinar un triángulo rectángulo, y así yo voy a poder medir cuál es el ángulo que le corresponde o cuál es el ángulo cuyo seno
le corresponde a este cateto. ¿Está? Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué aparece? La pregunta es, ¿por qué aparece el arco seno cuando yo tengo una pregunta, una expresión como este tipo? Bueno, si a nosotros nos están diciendo de que la antiderivada de esta expresión es el seno a la menos 1 de x, eso en otras palabras, lo que nos está diciendo es que si yo derivo el arco seno de x, eso me tiene que dar 1 sobre x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrar ahora, en realidad, es que cuando yo derivo la función seno a la menos 1 de x, eso lo que me va a dar es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, fíjense acá de nuevo, cambiamos la perspectiva del problema. ¿Cómo hacemos para relacionar esta expresión con el seno a la menos 1 de x? Bueno, lo que hay que hacer es derivar el seno a la menos 1 de x. ¿Está? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, acá, si nosotros ponemos seno a la menos 1 de x, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos ahora que x, entonces, va a ser igual al seno de y. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar acá. A este le vamos a llamar y. ¿Está bien? Entonces, si x es el arco seno de y, entonces, esto es por definición de función inversa, el seno de y va a ser x. ¿Está? Y fíjense que yo ahora lo que quiero es calcular la derivada de y respecto de x. Eso es lo que quiero calcular yo. Y entonces acá lo que podría hacer es derivar esta expresión, teniendo en cuenta que esta y es función de x. Entonces, para derivar de este lado, fíjense que del lado derecho, la derivada de x respecto de x, es 1. La derivada de x respecto de x es 1. Y ahora yo tengo que derivar esto. Y fíjense que acá tengo una cadena, de nuevo, ¿no? Primero tengo la función y que depende de x, y después el seno de y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, si yo derivo acá, voy a tener coseno de y por la derivada de la función y, que es derivada de y respecto de x. Entonces, fíjense que al final del día lo que queda es que la derivada de y respecto de x, que es lo que yo estaba buscando, ¿no? Lo que yo estaba buscando es la derivada de y respecto de x. También yo la despejo acá, entonces esto va a quedar igual a 1 sobre coseno de y. Esto igual a 1 sobre coseno de y. ¿Está bien? Pero entonces ahora, ¿qué era el coseno de y? Nosotros, el coseno de y ahora se corresponde a la longitud de este segmento. El coseno de y se corresponde a la longitud de ese segmento. Y ahora, si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, nosotros concluimos que la longitud de ese segmento va a ser raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que estoy aplicando acá con Pitágoras. Entonces, ¿qué hago? Sabiendo que si el seno de y vale x, entonces el coseno de y va a ser raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces yo lo que puedo concluir, en definitiva, es que la derivada de y respecto de x va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado.
Y entonces así, fíjense, empieza a aparecer la relación que hay entre funciones, las inversas de trigonométricas con expresiones polinómicas y racionales. ¿Tá? Entonces, ¿qué probamos nosotros? Nosotros probamos que para si la función y es el seno a la menos 1 de x, entonces la derivada de y va a ser 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Está bien? Y eso entonces nos va a decir que si yo ahora calculo la antiderivada de raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, diferencial de x, eso nos tiene que dar el arco seno de x más una constante. ¿Estamos? Entonces eso explica por qué en el ejercicio 11, que ahora lo pasamos a escribir, ¿no? Que la función f de x es 2x más 5 por 1 menos x cuadrado a la menos un medio. Que bueno, si uno lo escribe en términos de raíces va a ser igual a esto. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá aparece la función 1 sobre raíz cuadrada de, si lo hacemos por ahí aparecer más explícitamente, 5 por 1, ¿está bien? Fíjense que acá aparece esta función, ¿no? Que es la que apareció relacionada con el arco seno, ¿está bien? Y como nos pide la antiderivada, ya sabemos entonces que lo que acabamos de probar es que la antiderivada de esta función no tiene que ser otra cosa que el arco seno de x. ¿Estamos? Buena pregunta. No me la esperaba, me encantó. ¿Está? Entonces eso explica la explicación de volver otra vez al círculo trigonométrico, ¿está bien? Y hacer esa identificación de qué variable corresponde a qué parte del gráfico, nos permitió concluir por qué la derivada del arco seno de x es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, o que la antiderivada de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es el arco seno de x. ¿Estamos? Esto queda grabado, así que ustedes después chequeen bien vuelvan otra vez sobre las cuentas. No son difíciles, ustedes tienen todas las herramientas para poder seguirlas sin ningún problema. Pero bueno, gracias por la pregunta. Profe, entonces el resultado es que nos dio 1 sobre raíz de 2x menos x al cuadrado, creo que era. Vendría a ser como un desarrollo, por decirlo de alguna manera, pitagórico. Exactamente, nosotros usamos el teorema de Pitágoras en realidad para encontrar a qué era equivalente el coseno de y. Nosotros si decimos, bueno, si x es el seno de y, ¿cuánto vale el coseno de y? ¿También? Eso es lo que nosotros hicimos, digamos, esa es la idea. ¿Está? Entonces, si nosotros llamamos a x, si llamamos x al seno de y, si llamamos x al seno de y, entonces el coseno de y va a ser igual a esta cosa de acá, y como vos bien decís, observás,
la manera de cómo se relacionan las funciones seno de x y coseno de x es a través del teorema de Pitágoras. ¿Está? Sí, profe. ¿Está? Bien. Profe, una Sí, consulta. Para ver la integración de un producto, creo que está bien dicho así, sí. tenemos que ver los videos de la Academia Khan que nos recomendó, ¿no es cierto? Son, claro, porque el punto de eh, de la antiderivación, vieron que yo les mostré recién en la cuarta edición del libro de Stewart, tiene, por cada página de derivación, tiene 5 páginas de integración. Y el punto ahí es que, bueno, integrar siempre es más complicado que derivar. Y el problema, ¿dónde reside? De por qué integrar es mucho más difícil que derivar. Y el problema siempre está en calcular la antiderivada de un producto de dos funciones. Ese es el punto, ese es el problema. Y como nosotros discutimos en el video de antiderivadas, la integral del producto no es el producto de las integrales. En otras palabras, nosotros ya demostramos que esto no es lo mismo que multiplicar las antiderivadas de cada una de las funciones. ¿Está bien? A uno le encantaría que pase eso, pero no pasa eso. ¿Está bien? Entonces, la forma de empezar a atacar el problema de cómo se calcula la antiderivada de dos funciones es pensar, de nuevo, como la antiderivada es el resultado de la derivada, entonces uno se tiene que poner a pensar qué cosas yo derivo y me dan como resultado un producto de dos funciones. ¿Ah? Cuando yo derivo algo y tengo como resultado el producto de dos funciones, entonces la pregunta es ¿qué es lo que yo derivé ahí para obtener un producto de dos funciones? Y ahí es donde aparece el método de sustitución, aparece sustitución y el método de partes. Y estos son métodos. Pero ¿cuál es la diferencia entre sustitución y partes? Bueno, sustitución lo que está suponiendo es que este producto que nosotros queremos antiderivar, proviene de derivar una cadena de funciones. ¿Está bien? Entonces la sustitución, el método de sustitución es invertir lo que hizo la regla de la cadena. Esa es la idea fundamental y el video de la los videos de la Academia Khan lo que usan fuertemente es esa idea, ¿no? De que para antiderivar un producto, para antiderivar un producto, el método de sustitución lo que está asumiendo es que ese producto provino de derivar una cadena. Y el otro método, que es el método de partes, es suponer de que este producto es parte de derivar un producto de funciones. ¿Ah? Entonces, esos son los dos métodos que existen para calcular antiderivada de un producto. Y
están muy bien explicados en esa serie de videos de la Academia Khan. Pero una de las dificultades que trae aparejada la teoría de antiderivadas, digamos, o el cálculo más que nada de antiderivadas, es que la antiderivada de un producto no es el producto de las antiderivadas. Y esos son los dos métodos que existen, ¿está bien? El método de sustitución y el método de partes, para obtener antiderivadas. Y entonces esas 5 páginas de tablas de antiderivadas, la mayoría de ellas se basa en el uso, ¿está bien? En el uso de algunas de esas dos reglas, o una combinación, o aplicar sustitución, parte, sustitución, ¿está bien? Para obtener antiderivadas. Así que ese es el punto de el método de sustitución y el método de partes. Y en eso uno tiene que hacer muchas integrales para generar intuición. O sea, no hay, a priori no hay una receta, un recetario como lo hay para las reglas de derivación. ¿Está bien? En donde, en cuanto a, bueno, quién va a ser la función U en el método de sustitución, o quién va a ser diferencial B en el método de partes. Así que por eso tiene que, por eso están estos videos de la Academia Khan muy recomendables sobre el método de sustitución o el método de partes. Ahí está, profe. Muchas gracias, me quedó más claro. Ok. Profe, tengo Sí. una consulta con, creo que fue el último ejemplo que dio de la clase de teoría para sacar el área, que era como un cono la figura, no estoy segura. Pero era, Lo de la superficie, el volumen de un sólido de revolución. sí, Ok. no me quedó claro el tema del radio, creo que puso la función, que era radio Ok. de X, y ahí Bueno, me perdí. vamos a buscar el integrales y áreas. Acá estamos. Una cosa que es súper interesante es esto, ¿no? De que con esta idea de área y el método de rebanar cosas y analizar y tratar de describir las rebanadas, cómo nos permite pasar, por ejemplo, de áreas a volúmenes. Ustedes se habrán encontrado, habrán escuchado un montón de veces, no confundir área y volumen, que es cierto, no se puede confundir área y volumen, ¿está bien? Pero después, cómo pensar, cómo es posible que yo pensando en áreas puedo calcular volúmenes, ¿está? Entonces, a ver si ya tenemos, quiero ver si abrí el jam correspondiente. Acá estamos. Acá lo tenemos. Esto es exactamente. Entonces acá lo que tenemos es este sólido de revolución. ¿Por qué llamamos sólido de revolución? Porque lo que hicimos es tomar esta función, que en este caso se llama raíz de x, y hacerla rotar alrededor del eje x. ¿Está? Entonces, ven que a medida que yo roto esta función, aparece este sólido acá, ¿no? Que está generando como una copa acostada, y yo lo que quiero calcular es cuál es la capacidad de esta copa, ¿no? Acá se nota que la función raíz de x va entre 0 y 1, entonces es como una copa acotada, digamos. Entonces,
esta simetría que tiene este dibujo o este sólido nos hace pensar de que, bueno, que si uno rebana, como estamos rebanando acá, ¿no? En tantos pedazos como uno quiera, si uno después suma estos volúmenes de todas estas rebanadas, eventualmente va a tener el volumen. ¿Eso se entiende? ¿Esa Sí. idea? ¿Ok? Entonces lo que tengo que pensar es en cuál es el área de esta rebanada para después multiplicarlo por este diferencial X y ahí obtener un volumen. Porque fíjense que esta rebanada, cuando este delta X es muy chiquito, es un cilindro, básicamente. ¿Está bien? Entonces el volumen de este cilindro va a ser la superficie de la base por la altura. ¿Está bien? La superficie de la base, fíjense acá, por la altura. ¿Está bien? Entonces lo que necesito ahora es calcular la superficie de la base. Pero bueno, para la superficie de la base, como es esto al ser un sólido de revolución, todas las rebanadas van a ser circunferencias o círculos. ¿Está bien? Entonces es fácil ver la superficie de la base va a ser el área de un círculo. ¿Está bien? Y el área de un círculo que se calcula es pi por radio al cuadrado. Pero bueno, ¿cuál es el radio? El radio es justamente, llega del eje X hasta la función. Bueno, ahí sepan disculpar el dibujo. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces ahora, como el radio es raíz de x, cuando yo elevo al cuadrado, esto va a ser pi por x, ¿no? Y entonces ahora ven que acá yo tengo este volumen, que es lo que se llama diferencial de volumen. ¿Está bien? Y si yo sumo todos estos, entre 0 y 1, y fíjense, vuelve a aparecer esta idea de la suma, ¿está bien? Yo voy a obtener el volumen. ¿Está? Y entonces, bueno, acá tengo la integral de, como el área de x es pi por x, ¿no? Entonces, la antiderivada de pi por x es x cuadrado pi por x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 y ahí tengo el resultado. ¿Está mejor ahora? Sí, ahí me quedó mucho más claro. Ok, Gracias. buenísimo. Y estas son una de las tantas aplicaciones que uno puede darle a esta integral definida. ¿Está? Y este método de exhaustión, que es milenario, porque Arquímedes fue el primero que lo usó, es el principio, por ejemplo, de los resonadores magnéticos o los tomógrafos. ¿Está bien? Lo que hacen los resonadores magnéticos y los tomógrafos es rebanar. O sea, no rebanan a las personas claramente, ¿no? Pero lo que hacen es, encuentran la forma que tienen las rebanadas y después ¿qué hacen? Las juntan. Y al juntarlas pueden reconstruir el objeto tridimensional. ¿Está? Entonces este método de exhaustión, por más que tenga 3000 años de antigüedad, sigue vigente. ¿Está? Y entonces toda la tecnología de los resonadores, ¿a qué se dedica? A rebanar. ¿Está bien? A caracterizar rebanadas para después reconstruir estructuras tridimensionales, como ser una cabeza, una rodilla, un corazón. ¿Eh? Bueno, niños, ya es la 1, así que me imagino que más de uno de ustedes, incluido yo, deben aparecer en la parte periódica del ciclo del hambre, ¿no? Que ya está haciendo ruido la panza. Igual ya es la 1, así que como nosotros nos encontramos de 12 a 1, ya quedan liberados. Gracias por las preguntas, muy interesantes.
Y bueno, seguimos en contacto. Acuérdense de no olvidarse de responder la encuesta de pares, ¿sí? Así que bueno, cuídense, respeten el distanciamiento social ahora, que debemos sentirnos un poco privilegiados al respecto, ¿sí? Así que siempre usar tapabocas, por favor, y tapabocas no quiere decir que lo voy a usar acá. Tapabocas implica taparme la nariz también, ¿eh? Así que bueno, cuídense y abríguense porque está frío. Así que seguimos en contacto, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe. muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias.